Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador por extenderme la invitación para participar con ustedes el día de hoy en este hermoso y exitoso congreso que empezamos en estos momentos. Bueno, el tema que vamos a tocar ahora es una introducción de lo que vamos a desarrollar en este curso taller de ecografía de segundo trimestre. Entonces vamos a empezar hablando sobre la ecografía de segundo trimestre, pero dentro de unos delineamientos generales. Es importante que antes de realizar una ecografía, y principalmente la de segundo trimestre, tener unos delineamientos, un orden, un protocolo, un sistema a seguir para poder disminuir los errores que podemos tener y para poder así maximizar el uso del equipo y así también del método para poder tener una alta sensibilidad y especificidad en los hallazgos que vamos a encontrar. Entonces esta charla es una introducción, así que yo creo que todos ustedes manejan el tema, pero igual vamos a verlo un poquito, ¿sí? Bueno, esta charla lo vamos a hacer en base a unas guías hechas por la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, de sus siglas en inglés y SUOP, que tenemos disponible en todas las páginas, en la página web de la sociedad, tanto en su versión inglés o en su versión española. Entonces ustedes pueden entrar en la página web, isuo.org, entran en la parte de guías y ahí va a estar disponible estas guías. Son guías o pautas que todo ecografista debe seguir cuando va a realizar una ecografía de segundo y tercer nivel. También la ISUO también tiene guías de primer trimestre, guías en neurosonografía y guías en exploración cardiológica, que son temas de otras charlas. Entonces, lo primero, ¿cuándo debo realizar una ecografía de segundo trimestre? Como estamos hoy en un curso de ecografía morfológica y esto es una ecografía de segundo trimestre, ¿cuándo haríamos una ecografía? ¿Sí? ¿Haríamos igual una evaluación morfológica de semana 16, 17, 18 o es igual que 25? Posiblemente sí, pero el mejor momento, según estas reglas, es ver la anatomía de un feto entre la semana 18 y 22. Pero esto variaría de acuerdo a los equipos que utilizamos y algunos reglamentos o algunas leyes de cada país que permiten o no la interrupción voluntaria, postdiagnóstico de patologías, ya sea compatibles o no con la vida, para la decisión de esta paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la mejor época? Sería entonces alrededor de las 20-24 semanas, ¿sí? Pero siempre dependiendo también del equipo que estamos utilizando y del biotipo de las pacientes. En algunas de las pacientes a 20 semanas podemos hacer una buena evaluación y en otras, cuando tienen un índice de masa corporal o cuando los fetos están muy mal posicionados, entonces deberíamos esperar un poco más, ir hacia la semana 24 para poder hacer un mejor diagnóstico. También dependiendo de qué patología estamos buscando, ¿sí? Siempre corazón es la que más retrasamos un poquito porque es el que se desarrolla constantemente. Entonces, según la Fetal Muscle Foundation, 20-24 semanas, pero depende, como te digo, de la región. Si nosotros hacemos esta evaluación de segundo trimestre, siguiendo estos protocolos, momento ideal, ecógrafo ideal, paciente ideal, estaríamos hablando de una sensibilidad del 85 al 90%. Esto es hipotético, ¿sí? Realmente estamos alrededor del 65% a 70% de diagnósticos en esta semana. ¿Cuál es el propósito? El propósito de esta ecografía de segundo trimestre, una de ellas son ver la edad gestacional. Lo ideal también es que cuando el ecografista se sienta a realizar un ultrasonido, ya tenga la edad gestacional fijada antes de la ecografía, ¿sí? Esto vamos a fijarlo por la fecha de última menstruación, si es creíble, o caso contrario, vamos a una ecografía de primer trimestre. Idealmente hoy día, 11-12 semanas. Eso es la edad gestacional ideal por la cual debemos de guiarnos cuando hacemos la datación correcta de esa edad gestacional. Y en base a esto, entonces, ver el crecimiento del feto. Tiene el tamaño correcto para la edad actual y tiene el peso correcto para esa edad actual. Detectar malformaciones fetales, sí, es uno de los objetivos, ¿sí? Control de embarazos múltiples. Las complicaciones de embarazos múltiples, ya los conocen, las monocoriales, las bicoriales,
las transfusiones fetofetales, la restricción selectiva, etcétera, etcétera, que se va manifestando más adelante. Pero aquí hacemos un control evolutivo. Evaluar la placenta. La placenta fundamental es el órgano que nutre, entre comillas, al feto. Entonces es importante iniciar la evaluación a partir de la segunda semana. Y evaluar el líquido amniótico, ¿sí? También aprovechar ese momento para realizar los marcadores ecográficos de mayores o menores de cromosomopatía, como la evaluación del pliegue nucal, el foco ecogénico intracardíaco, la ectasia renal, intestino hiperecogénico y otros marcadores menores como el quiste plexocoroideo, para ir evaluando en conjunto esa anatomía de ese feto y así reevaluar el riesgo de cromosomopatía. Entonces, ¿a quién vamos a ofrecer esta ecografía de segundo trimestre? Como es un examen de cribado, un examen de tamizaje o de buscar fetos con riesgo, hay que ofrecerla a toda la población, a todas. Bajo, alto riesgo, menores, mayores, todas, porque es un método de cribado. Y según el resultado de este método de ecografía de segundo trimestre, evaluamos posteriormente las indicaciones precisas para un estudio más avanzado en ese feto en particular. Y las exploraciones, por supuesto, pueden ser útiles en aquellos pacientes que tienen, diagnóstico de malformaciones. Pero de principio, la ecografía morfológica o del segundo trimestre vamos a ofrecer a toda la población. ¿Quién debe realizar esta ecografía? Todos los ecografistas, idealmente, pero debe estar entrenado en diagnóstico prenatal. Un ecografista entrenado en diagnóstico prenatal inicia una ecografía pensando que un feto tiene un problema. Ve el feto de cabeza a pie, termina la ecografía, me equivoqué, este feto no tiene un problema. ¿Sí? Esa es la mentalidad de un ecografista que hace diagnóstico prenatal, buscar problemas. ¿Sí? No suponer o presuponer que está todo bien, mide cabeza, mide corazón si late, mide fémur y dice, está todo bien. No, es al revés. Pensar que hay algo malo, buscar y al término de la ecografía, aquí no hay nada. ¿Sí? Realizar periódicamente ecografías fetales. Esa persona debe estar entrenada, debe hacer ecografía todos los días. No es una persona que hace una ecografía una vez al mes, no, tiene que ser alguien entrenado. La experiencia es fundamental. Participar en actividades médicas continuas, como ustedes, participar. ¿Sí? A veces son jornadas muy buenas de actualización, a veces no tanto, porque a veces no cambia muy rápido, pero estamos recordando pequeños detalles en cada charla. Un profesor da un tip, da algo para mejorar lo que nosotros estamos haciendo, o simplemente nos dice, la técnica que estás usando está correcta, seguí usándolo. ¿Sí? Haber establecido patrones de referencia. Hay que tener patrones de referencia. Tengo que tener en mente patrones de referencia para que yo pueda comparar esto está bien, no, esto hay algo aquí no me gusta. Tengo que tener esos patrones. Y por supuesto, llevar a cabo formas rutinarias de medidas de control. Tengo que guardar las imágenes y comparar las imágenes. Después, si me equivoqué o pasé por alto, tengo que mirar la imagen y hacer autocrítica. No hice la ampliación correcta, no tomé la forma correcta, no medí el atrio en forma correcta y así ir mejorando nuestras tomas de medida y el control de calidad hecho por nosotros mismos. Existen entidades que hacen control de calidad, como por ejemplo se usa mucho en la translucencia nucal en el primer trimestre. Uno tiene que mandar unas imágenes a Fetal Medicina Foundation o otras instituciones en las cuales nos hacen control de calidad. Pero nosotros en el segundo trimestre podemos hacerlo nosotros mismos, sin necesidad de enviarlo. Tenemos que ser autocríticos. Entonces, ¿cuál es el equipo que debemos utilizar si estamos pensando hacer ecografía de segundo trimestre con enfoque diagnóstico prenatal o con enfoque de ecografía morfológica? Prácticamente todos los equipos, prácticamente. Tiempo real, capacidad de ultrasonido con escala de grises, de tener buena escala de grises, traductores transabdominales y transvaginales o endovaginales de altas resoluciones o multifrecuenciales, capacidad de congelamiento de la imagen, el Cinelun o la grabación de imágenes de video. Uno puede en cierto momento estar buscando una imagen, no lo consigue, pero el feto al moverse se nos da. Congelamos la imagen, frizamos la imagen y retrocedemos con los videos. Y cada equipo tiene su capacidad de grabación. Algunos tienen 200 fotos grabadas por segundo, otras tienen 300 y nos da la facilidad por analizar sin el traductor los cortes que hemos realizado, que nuestros ojos no tuvieron la capacidad suficiente de verlo a esa velocidad.
Los calipers electrónicos, si es posible, milimétricamente, y capacidad de imprimir y guardar las imágenes. Como te digo, hoy día prácticamente todos los servicios guardamos todas las imágenes, o los cortes por lo menos básicos las guardamos. Capacidad de imprimir y guardar, mantener y el servicio regularmente, el equipo debe estar siempre mantenido, no solo comprarlo y dejarlo ahí, que si usamos inadecuadamente la calidad de la imagen, al pasar de los años va a ir bajando y eso nos va a dificultar los diagnósticos más posteriormente. Entonces, una vez que nosotros tenemos el delineamiento general, bueno, esto es, ya puedo hacer ecografía, me siento y voy a realizar el ultrasonido, empiezo con las biometrías, porque primero el objetivo de una ecografía es ver el crecimiento y la gestacional. Voy a realizar las biometrías básicas, como es un estudio básico, básicas. Voy a tomar entonces la biometría con el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur, ¿sí? Básicamente esta es la que manejamos. Pero estas medidas yo lo debo tomar con ciertas reglas, ¿sí? No es medir el DBP, entre comillas, en cualquier parte. Tengo que tener, primeramente, ampliación correcta, más de 50, ideal 75% de la pantalla debe estar tomada por la cabeza. Segundo, siempre la línea interhemisférica debe estar horizontalizado, ¿sí? Horizontalizado, ampliación correcta. Y debo de hacer siempre anatomía. El que mira un DBP y no hace anatomía no está haciendo un DBP. Tengo que ver, por ejemplo, en esta imagen, tengo que ver siempre, entonces ampliación correcta, línea media horizontalizado siempre, tengo que ver siempre caudo del septo pellucidum, los tálamos, tengo que evaluar siempre entonces un poco los pedúnculos, aquí no se ve muy bien, pero la línea media, el plexo coroideo y la sustancia blanca. Entonces siempre tengo que hacer algo. Para que yo sepa dónde medir el DBP, lo hago en el corte trastalámico. Entonces siempre la medición debe ser de externa a interna pasando por el tálamo. Entonces, sin querer queriendo, como dice un mexicano, estamos haciendo anatomía porque pasamos por el tálamo, entonces estamos evaluando el tálamo. Entonces, aparecen entonces los dos hemisferios, la línea continua siempre, no debe verse las órbitas, los ojos, ni tampoco debo ver cerebelo. Luego realizo la medición del abdomen, lo mismo, 75% de la pantalla debe estar ocupado por el corte abdominal, en la cual tengo que ver siempre la columna, el estómago, la porción intrahepática de la vena umbilical, y nada más. Se puede ver un poco de suprarrenales, sí, pero riñones no debo ver. No debo ver tampoco diafragma, una imagen más blanca o la parte inferior de los pulmones, no. No tengo que ver la inserción del cordón umbilical en la pared anterior porque si no estoy muy oblicuo y me va a dar un diámetro mayor. Entonces, amplitud correcta, tengo que ver columna, estómago, la porción intrahepática de la vena umbilical, no riñones y no inserción propiamente dicho del cordón. El fémur, como tercera medida biométrica rutinaria, ampliación más de 50%. El fémur para medirlo siempre debe estar horizontalizado, bajar un poco la ganancia y solo medir la diáfisis. El secreto, horizontalizado. Algunas reglas dicen que puede uno ver la inclinación hasta 15, hasta 20 grados, pero no más de eso. Ciertamente, si yo realizo la medición no tan rectamente, va a variar mi edad gestacional, no cambia mucho, pero para cuando encontremos patología, ahí nos va a ayudar mucho a que si yo cumplo las reglas, estoy conforme, seguro de que lo tomé bien. Entonces, pero como vamos a hacer un estudio del feto íntegro, porque vamos a hacer anatomía, debemos de ubicarnos siempre que las partes del cuerpo, ¿sí? Ubicar siempre, y hay que saber que vamos a hacer muchos cortes para poder evaluar este feto. Tenemos entonces cortes axiales, tenemos los cortes coronales y los cortes sagitales. Esos cortes debemos que manejarlo para poder interpretar las imágenes que vamos a decir más adelante. Una vez que tenemos esto y vamos a iniciar el estudio de la anatomía, vamos a tener que evaluar exactamente la posición del feto. ¿Sí? Esta posición del feto no lo vamos a hacer porque el estómago está a la izquierda, no. Lo vamos a hacer primero
vamos a ubicar la presentación del feto. Si el feto es cefálica, pensemos que este feto es cefálica, entonces yo veo que el cabo de cetopelucin está para aquí, esto es el lado derecho de la pantalla, el lado izquierdo de la pantalla, entonces este feto en este momento es cefálico, dorso izquierdo, ¿sí? Entonces, todo lo que está cerca del traductor va a ser derecho, Entonces, si yo hipotéticamente encuentro este riñón aquí, hipotético, entonces este es el riñón derecho, ¿sí? Entonces todo lo de abajo va a ser izquierdo, entonces el estómago va a estar al lado izquierdo, ¿sí? Definamos primero la posición del feto, ¿sí? Para poder ubicar después la posición del órgano. Entonces, si yo evalúo, hipotéticamente encuentro el corazón de este lado, no es que el corazón está de este lado, está a la derecha, ¿sí? No pensemos que siempre está a la izquierda, porque hay veces que no podemos engañar. Entonces, ubicación del feto. Entonces, tenemos, si un feto está encefálica, es dorso, en este caso es dorso derecho, porque está a la derecha de la pantalla, todo lo de arriba va a ser el lado izquierdo. Entonces, aquí, por ejemplo, en un corte de corazón, tenemos la pulmonar, la aorta de la vena cava, tenemos el eje cardíaco para arriba, para la izquierda, y tenemos el estómago para arriba, a la izquierda. Entonces, todos estos órganos están en su sitio correcto. Sitio correcto. Si tenemos un feto en izquierda, como en este caso, me parece que tapa un poquito, va a ser invertido, ¿sí? Todo lo de abajo va a ser izquierda y todo lo de arriba va a ser derecha. Entonces tenemos derecha, estómago está para el otro lado, izquierda. Lado derecho, pulmón derecho, punta de eje hacia abajo, izquierda. ¿Está correcto? Y esto, entonces, la pulmonar está para abajo, es izquierda. Entonces, de este sencillo momento de ubicar al feto, ya estamos determinando entonces la ubicación de los órganos, que nos va a ser más fácil nombrar patología. Por ejemplo, si tengo un problema renal, tengo que ver cuál de los riñones. A veces nos confundimos de lado. O hay un problema de manos o pies, decimos que es un lado y al nacer es del otro lado. Entonces, para evitarnos esas confusiones, ubicación. Lo mismo, si está en pelviana lo mismo. Si es una pelviana dorso derecha, entonces en las pelvianas los lados coinciden con el dorso, es muy sencillo, ¿sí? Entonces en todas las pelvianas, si es dorso derecho, todo lo de arriba va a ser derecho. Si es pelviana, dorso izquierdo, todo lo de arriba va a ser izquierdo. En las pelvianas coinciden. Sin embargo, en las cefálicas es invertido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ir por órgano y sistema. Vamos a ver la cabeza, vamos a ver el cráneo, vamos a ver el cabo cetopelucin, vamos a ver la línea media, el tálamo, los ventrículos, el cerebelo y la cisterna magna. Es una lista larga aparentemente, pero con 3 pequeños movimientos podemos ver íntegramente todo esto. En la cara vamos a ver las órbitas, el perfil, la boca, en el cuello la ausencia de masas, por ejemplo, hidroma quístico, el corazón, la apariencia, los pulmones, la relación tóraco-abdominal, tóraco-cardíaco, actividad cardíaca, la vista de 4 cámaras y los tractos de salida. En el abdomen vamos a ver la posición normal. Acuérdense que recién con ese pequeño ejercicio ya vimos que el estómago estaba en su posición normal. Si al hacer el corte abdominal vemos que los intestinos no están dilatados, vamos a ver los riñones que ambos estén, vamos a evaluar la pelvis renal, vamos a evaluar todos los huesos, vamos a evaluar la placenta, el cordón y los genitales. Siempre la primera pregunta que nos hace la mamá cuando se va a hacer la ecografía en esta semana es ¿qué sexo tiene mi bebé? Y ahí hay 2 formas. Uno de ellos es decirle directamente, buscar, es varón o es nena, y luego iniciar la ecografía morfológica. O decirle a la paciente, bueno, voy a mirar todo tu bebé y al final te lo digo, pero no te preocupes, entonces no va a estar insistiendo tanto. Es una técnica que, bueno, pueden usar ustedes la que quieran. Empecemos por la cabeza. Entonces, la cabeza vamos a evaluarlo por 3 pequeños cortes. Vamos a hacer, primero acuérdense, vamos a ir al corte biparietal, o sea, al corte donde medimos el diámetro biparietal. Ese corte lo llamamos corte trastalámico. Corte trastalámico. Entonces, hacemos el corte trastalámico donde vamos a evaluar entonces el cabo cetopelucin, los tálamos, aquí está en el medio, tiene que estar el tercer ventrículo, vamos a ver los pedúnculos y el atrio ventricular, ¿sí? En este pequeño corte ya evaluamos estas estructuras. Vamos a ladear un poco este traductor, porque nosotros estamos en esta línea que está aquí. Inclinamos un poquitito hacia cefálica el traductor sin moverlo, simplemente ladearlo así, vamos a verlo en la práctica.
Algunos dicen 5 grados, otros 10 grados, pero no hay grado, es un movimiento que uno tiene que practicar. ¿Tá? Entonces va a ser un corte más arriba, donde va a haber lo mismo, siempre el cabo de septo pellucidum. Vamos a evaluar entonces el cabum, la línea media de nuevo, el atrio ventricular, la cisura de Silvio, la sustancia blanca. Vamos a hablar del cabum, la forma del cabum, si es cuadrado, si es óvalo, si es grande o no. Vamos a evaluar siempre las astas anteriores. Por delante del cabum vamos a encontrar siempre el cuerpo calloso. Cuerpo calloso, la parte de abajo de los formis. Y lateralmente vamos a encontrar los núcleos, que también podemos hablar de que el núcleo caudado, lenticular, que es importante saberlo cuando encontramos patologías. Entonces, subiendo un poquito más, evaluamos todas estas estructuras. ¿Sí? Vamos a volver con la mano siempre, un poco ladeándolo, vamos a volver a nuestro corte trastalámico y la parte posterior del traductor con nuestro dedo meñique vamos a inclinarlo un poquito hacia la parte podálica, hacia el pie, ¿sí? Y vamos a encontrar el corte transcerebeloso. Este corte transcerebeloso debe cumplir también ciertas reglas. Siempre debemos de ver la línea media, siempre debemos de ver el cabum de septo pellucidum y posteriormente vamos a encontrar el cerebelo, el espacio líquido que está en la cisterna magna y un poco más por detrás el pliegue nucal. Entonces, con estos tres movimientos que nosotros vemos, vamos a evaluar entonces prácticamente todo el sistema nervioso. Transventricular, trastalámico y transcerebeloso. Siempre línea media, cabum del septo pellucidum, los tálamos, los pedúnculos. ¿Sí? En la parte del corte superior vamos a evaluar el atrio ventricular y vamos a realizar su medición. Anteriormente se medía en el glomus, en la salida del glomus. Actualmente medimos en la cisura occipitoparietal. ¿Dónde queda esta cisura occipitoparietal? Ustedes van a ver acá como un rombito que aparece aquí. Entonces se mide siempre justo en la misma línea de la cisura occipitoparietal. Este rombito que uno ve aquí es la cisura occipitoparietal. Ese es el lugar donde todos debemos de medir, independientemente que esté o no el glomus de plexo coroideo en esa imagen. Entonces, también debemos mirar la forma de la cabeza. ¿Qué nos va a decir dolicocefalia, braquicefalia, la forma de trébol, la pequeña, alargada o forma de limón? La mera forma de la cabeza ya nos va a indicar, nos va a hacer sospechar, aquí hay un problema. Por ejemplo, si yo veo una cabeza en forma de limón, digo, tengo que ver columna, ¿sí? Así de sencillo. O si veo un trébol de 4 ojos, una cabeza muy... tengo que ver los brazos y las piernas, ¿no? Es ir relacionando patologías. Una vez que terminemos de evaluar, vamos a ver entonces la cara del feto. Si nosotros estamos realizando la ecografía, estamos en el corte DBP, giro el traductor, estoy en corte DBP, giro el traductor para el frente y lo enfoco para arriba y lo voy a tener siempre en la vista de la nariz y la boca para poder entonces evaluar labio y paladar. Nariz, narinas y las órbitas, ¿sí? Siempre voy a ver las órbitas, si es posible ver siempre los cristalinos. Y tratar siempre de ir en forma sagital para poder luego ver el perfil del feto. El perfil del feto, ya sea a nivel de la frente, nos puede decir si tiene una frente muy ancha, o la nariz un poco saliente, o el mentón muy entrado, muy adelante, micromnatia. Retromnatia nos va a ir guiando que hay un problema allí, pero siempre vamos a evaluarlo. La boca entonces, la nariz, la boca, son movimientos que si practicamos nos salen mucho más prácticamente. Una vez que terminamos la cara, vamos a ir para la parte posterior, vamos de nuevo al DBP y en el DBP bajamos para atrás y vemos la columna íntegramente. Desde la región cervical, pasamos por las dorsales, las lumbares y las sacras. ¿Sí? Lo ideal siempre es ver que tengan los cuerpos vertebrales, el canal medular, la apófisis espinosa y la piel que lo recubre. Siempre esas capas debemos de verlo para que no se nos escape nada. Una vez que terminamos de ver la columna, volvemos a subir hacia la cabeza y vamos bajando ya en un corte axial o un corte transversal hacia el tórax para mirar el tórax. En el tórax siempre ampliación 70% de la pantalla. Vamos a evaluar ahí entonces pulmones, vamos a evaluar el corazón, principalmente la pared anterior y un poco de la columna.
Una vez que vemos el corazón, vemos la parte ósea, podemos medirlo si queremos, existen tablas de relación corazón-tórax y tórax abdominal si nos llama la atención, pero una vez que terminamos tórax pasamos al área cardíaca. Lastimosamente las patologías cardíacas son bastante frecuentes y no son diagnosticadas todas. Nosotros si seguimos ciertas reglas podemos llegar entonces a detectar con bastante sensatez la mayoría de las patologías. El 4% son malformaciones leves, el 25% son malformaciones moderadas cardíacas, el 25% son malformaciones severas, con una incidencia de 8 por cada 1000. Entonces tenemos que tratar de diagnosticar por lo menos estas severas y las moderadas cuando estamos haciendo las ecografías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ampliar entonces nuestra imagen, vamos a hacer un corte de 4 cámaras. En el corte de 4 cámaras vamos a tratar de identificar las estructuras cardíacas. Aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Para esto podemos hacer el eje cardíaco, cruzamos una línea de la columna hasta el esternón, en la línea media, y luego pasamos otra línea por el tabique interventricular. Y ahí vamos a determinar el eje cardíaco que oscila en 45 más o menos 20 grados. En el eje cardíaco entonces vamos a determinar siempre que a la derecha está la aurícula derecha, un poco el ventrículo derecho, toda la cavidad del ventrículo izquierdo va hasta la izquierda y la aurícula izquierda también está a la izquierda. Siempre el ventrículo derecho lo diferenciamos porque tiene la banda moderadora y esta es la que más está, entre comillas, pegada hacia el esternón. Entonces nos facilita la estructura identificar que ese es el ventrículo derecho. Una vez que tenemos estas 4 cámaras determinadas, vemos un poquitito la simetría que tienen las cámaras. La simetría de las cámaras lo miro en forma transversal. La simetría no de largo, sino en forma transversal, deben ser relativamente simétricas. Luego lo evalúo siempre en movimiento para que vean que las válvulas estén bien funcionando al mismo tiempo, que sea rítmica. Vemos un poquitito el agujero oval en movimiento y el tabique interventricular. Siempre ir a un estudio dinámico también, no todo estático. Entonces una vez que tenemos esa pequeña evaluación de 4 cámaras y en dinámica, vamos a tratar de evaluar entonces los tractos de salida. El tracto de salida izquierda, tracto de salida izquierda, aurícula izquierda, tracto de salida izquierda y tracto de salida derecha. Entonces vemos 4 cámaras, tracto de salida derecha e izquierda, izquierda y derecha. También podemos ver un poquitito, son los cortes, 4 cámaras, ahí vemos entonces tracto de salida de izquierda, tracto de salida izquierda y esta sería la de la derecha, que también es llamado, en un corte un poco más superior, llamado 3 vasos. ¿Sí? Entonces, básicamente cuando vamos a evaluar el corazón, en estructura básica vamos a hacer 4 cámaras, vamos a hacer tracto de salida izquierda, tracto de salida derecha y si es posible vemos un poquitito 3 vasos. Algunos agregan 3 vasos tráqueas, un corte un poco más superior, pero indistintamente una de ellas, ya sea 3 vasos tráqueas o 3 vasos nada más, nos va a ayudar a diagnosticar bastante patología si asociamos estos 3 cortes. 4 cámaras, tracto de salida izquierda, tracto de salida derecha y 3 vasos o 3 vasos tráqueas. Lo importante, tanto en 3 vasos como en 3 vasos tráqueas, es la relación que tienen estos 3 vasos. La pulmonar, aorta y vena cava, esa relación. Entonces puede ser evaluado tanto en 3 vasos como en 3 vasos tráqueas. ¿Eso cómo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con pequeños movimientos, en la cual vamos a ir a 4 cámaras. Vamos a hacer primero ubicación. Vamos a ir al corte abdominal y en corte abdominal vamos a ir subiendo pequeñamente y vamos a ir viendo entonces que nos aparecen ahí todas estas estructuras que nosotros decimos, va a aparecer aquí. 4 cámaras, ahí está el tracto de salida, izquierda, derecha y más o menos se ve el tracto de salida. Si lo ponemos color, el color a la persona que no está acostumbrada no empiece con color, empiece siempre blanco y negro. Una vez que domine el blanco y negro, bueno, empiece a usar a medida paulatina el color porque a veces confunde más de lo que ayuda. Entonces, una vez que nosotros evaluamos esto, vamos a ver entonces el abdomen, vamos a bajar a nivel abdominal, vamos a hacer nuestra ampliación correcta, 70%, vamos a ver la columna, vamos a ver el estómago, la porción intrahepática, la vena umbilical, un corte un poco más inferior, donde vamos a ver casi la inserción del cordón,
Un poco más abajo nos va a aparecer los riñones y vamos a evaluar la pelvis renal, ¿sí? Siempre en el sentido contrario va a estar la vesícula también, al estómago también hay que evaluar. No confundir nunca cuando un estómago está relativamente un poco más grande, entre comillas, y la vesícula está un poco más grande, no confundir con un señal de doble burbuja. Uno es estómago y el otro es vesícula. No debe estar conectado uno con otro. Si estas dos imágenes se conectan, bueno, pensaremos en doble burbuja. Pero si no hay imágenes, no están conectadas, no pensar. No confundirse. Siempre hay un órgano a la izquierda, que es el estómago, y un órgano más pequeño a la derecha, la vesícula biliar, que puede estar un poco aumentado, entonces confundirnos. Siempre dinámico, siempre mover el traductor para abajo, para arriba, de estómago hasta la inserción del cordón. A los niveles del cordón siempre acostumbrémonos a poner Doppler, que nos va a decir sobre la inserción del cordón. Ahí van a estar siempre las dos arterias umbilicales. Ambos riñones en corte sagital, vamos a evaluar siempre los dos riñones también. Vamos derecha a izquierda, siempre dinámico, vamos moviendo el traductor y vamos viendo entonces el diafragma. Podemos ver también el estómago, que esté siempre por debajo del corazón y por debajo de el riñón izquierdo. Entonces vemos la inserción del cordón umbilical, vemos la vejiga, vemos los riñones y aprovechamos también, volvemos a evaluar la parte final de la columna. Luego, una vez que llegamos a terminar la columna, vamos a los miembros superiores, vamos a ver las manos, empecemos siempre de columna para la porción distal, o sea, húmero, radiocúbito, muñeca, mano. Si es posible, ver los dedos. Si este feto está con la mano cerrada, estimulemos, movemos un poquitito y van a ver que abre la mano. Lo mismo, vamos a ir hacia los miembros inferiores. Siempre bilateral, no se conformen si ven una mano, no se conformen, están los dos, no, siempre estimulen para ver el otro lado, ¿sí? Siempre bilateral. Los miembros inferiores lo mismo, fémur, tibia, peroné, ángulo de pie, siempre. Si es posible en la misma imagen tratan de ver los dos, si es posible tratan de ver todas las porciones y el ángulo de pie, siempre ver todas las porciones, ¿sí? Ángulo de pie, forma del pie, la forma del pie nos indica muchas cosas, entonces es importante. Siempre una mamá se pregunta si su hijo tiene todos los dedos completitos, debe siempre ser la duda. Si usted le muestra que la mano tiene sus dedos completos, la mamá está tranquila siempre. Siempre ver todo, ver siempre, como les dije, dinámica. Mover el traductor, donde vamos a ver que el feto mueve la manito, abre los dedos, hace muequitas, hace al pelo, ok, bueno, mueve los dedos. Siempre estimular para poder evaluar mejor. Una vez que de esta manera nosotros, en forma relativamente sencilla, vamos a decir, evaluamos todo el feto, pasamos a evaluar la placenta, pasamos a evaluar el líquido amniótico y vamos a pasar a evaluar el cordón umbilical, que ya lo hicimos en cuanto a sus números de vasos. Cuando vimos la vejiga, en el abdomen, pusimos color, vimos las dos arterias umbilicales, nos quedamos tranquilos. Igual debemos evaluar todo el cordón, la asa libre. Una vez que terminamos, vamos a hacer evaluación del cervix, del cuello uterino, que normalmente, si vamos a entrar en un patrón de buscar tamizaje de amenaza de parto prematuro, debemos hacerlo por vía transvaginal con ciertas normas que vamos a hablar más adelante en otra charla, pero siempre cuando valoramos cuello debemos hacerlo por vía transvaginal. Entonces, como les decía, estas normas o estos delineamientos generales que yo les presenté ahora están disponibles en la página web de la ISUOP, en esa página, donde ustedes entran en la parte donde dice clínica, dice las guías de ISUOP, y ustedes entonces lo bajan, ahí sencillo movimiento, ponen bajar, está la versión en inglés, está la versión en español, bien detallada. Inclusive donde dice educación, hay videos, charlas en inglés sobre estas mismas presentaciones que les presenté el día de hoy. También la ISUO recomienda una planilla, o sea, un formato de informe de ecografía, que es la que está disponible también, pero cada servicio deberá optar por protocolizar o formar su propio formato de informe. Pero este formato de informe debe tener siempre estos ítems, siempre debe tener cabeza, abdomen, corazón, manos, pies, riñones, debe figurar toda la anatomía y debe ser. Optar por
tildar como que se lo vio o poner números. Eso ya dependería de cada servicio, si tenemos computadora o no, tenemos 20 pacientes o no, dependerá. Pero debe tener siempre estas informaciones mínimamente. Entonces están invitados a Asunción, Paraguay, el día 1 al 3 de mayo al Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna pregunta en esta primera parte de los lineamientos generales. Como ustedes ven, todo está escrito, en realidad está bastante bien protocolizado y lo único que deberíamos hacer nosotros es seguir estos lineamientos para optimizar el resultado de nuestra evaluación ecográfica. Es importante contar con un buen equipo que tenga una buena resolución. No necesitamos un equipo de alta gama. Los equipos que hoy en día están vendiendo las compañías equipadoras son equipos digitales, ¿no? Que permiten la grabación y el almacenaje no solo de fotos, sino de videos, que nos permite luego incluso compartirlos y pedir opinión de expertos. Hay algunas veces en que las cosas no son tan fáciles como se ven en las imágenes y nos pueden quedar dudas, pero lo que no debemos es que esa duda se nos pase.